Planeta Reddit, la historia de hoy es... Descubrí por qué mi esposa quería separarnos cuando el video con su jefe se filtró, lo perdió todo. He estado pasando por un momento realmente complicado este último mes, y necesito compartir mi situación. Mi esposa Jenny y yo estamos atravesando una crisis que parece no tener solución. Todo comenzó hace un par de meses, justo después de celebrar nuestro segundo aniversario de matrimonio. Llevamos 5 años juntos en total, 2 de ellos casados, y pensé que era el momento ideal para comenzar a formar una familia. Cuando le propuse la idea de tener hijos, me respondió que todavía no se sentía preparada, la misma respuesta que me había dado el año anterior. Esto me resultó especialmente frustrante porque ella siempre supo lo importante que era para mí ser padre. Lo habíamos conversado incluso antes de formalizar nuestra relación. Aunque intenté no presionarla, no pude evitar mostrar mi descontento y tuvimos una pequeña discusión. En ese momento no me pareció algo grave, pero para ella claramente lo fue, porque después de ese día, a pesar de mis intentos por arreglar las cosas, nuestra relación cambió completamente. Se volvió más distante, comenzó a pasar más tiempo en su trabajo y menos en casa, y sin importar cuánto me esforzara, parecía que nada de lo que hacía le importaba o llamaba su atención. Hace un mes, decidí tener una conversación seria con ella porque la situación se había vuelto insostenible. Fue entonces cuando me dijo que sentía demasiada presión de mi parte. Me explicó que no podía manejar la situación y que quería abrir nuestro matrimonio. Me contó que la semana anterior, le habían ofrecido un ascenso que requeriría aún más tiempo en la oficina, pero no me lo había mencionado porque temía mi reacción. Me dijo que ya no podía manejar este tipo de presión, que necesitaba concentrarse en su carrera, y por eso sugería un matrimonio abierto. No quería que yo me sintiera limitado por su causa, ya que eso la haría sentir culpable y no podía lidiar con eso en este momento. Me quedé completamente sorprendido. Jamás imaginé que algo así pudiera suceder y traté de hacerla cambiar de opinión. Lo único que logré fue que aceptara tomarnos unos meses de separación para reevaluar nuestra relación y ver qué queríamos el uno del otro. No era lo que yo deseaba, pero fue lo único que pude conseguir. Desde entonces, ella ha estado viviendo por su cuenta. Intenté comunicarme con ella varias veces durante las últimas semanas, pero no respondía, y solo me decía que necesitaba tiempo para pensar en lo que quería. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando hace un par de días vino a verme por iniciativa propia y, sorprendentemente, se mostró muy arrepentida por todo lo sucedido. Me pareció extraño porque hasta hacía poco seguía ignorándome. De repente, apareció en nuestra casa con todas sus pertenencias diciendo que había vuelto para quedarse. Me aseguró que había aprendido la lección, reconoció haber cometido un gran error, y me dijo que había decidido dejar su trabajo para convertirse en ama de casa. Incluso mencionó que ahora sí estaba lista para ser madre. Me resultó muy desconcertante, y estaba seguro de que algo importante debía haber sucedido para provocar este cambio tan drástico, especialmente conociendo lo importante que era su carrera para ella. Decidí investigar qué estaba pasando. Después de hablar con algunos de sus compañeros de trabajo a través de redes sociales, pude descubrir exactamente lo que había ocurrido. Mi esposa se había visto involucrada en uno de los mayores escándalos de su empresa. Alguien había filtrado videos de las cámaras de seguridad de la oficina de su jefe donde se les veía a ambos en una situación íntima, después del horario laboral, y prácticamente todos sus compañeros habían visto las imágenes. Siguiendo el típico comportamiento corporativo, su jefe negó mantener una relación prolongada con ella a pesar de que llevaban un año juntos, y, gracias a sus conexiones, logró salir bien parado de la situación. Tenía un familiar en la junta directiva, así que simplemente lo trasladaron a otra sucursal sin mayor escándalo. Para encubrir todo el asunto, le ofrecieron a Jenny la posibilidad de renunciar después de firmar un acuerdo de confidencialidad, con una compensación que la ayudaría durante los próximos meses. Sin embargo, ella se negó a aceptar la oferta inicial porque quería negociar una mejor indemnización, lo cual le trajo problemas. La empresa respondió amenazando con demandarla, y ella sabía que contaban con un equipo legal muy agresivo que podría destruirla. Probablemente perdería todos sus ahorros intentando pelear esta batalla, sin mencionar el daño a su reputación que causaría un juicio público. Al final, decidió aceptar el acuerdo y marcharse, pero para entonces la empresa había reducido significativamente el monto de la compensación, resultando en una pérdida considerable de dinero. Todo esto había ocurrido en las últimas 3 semanas y media, lo que me hizo darme cuenta de que probablemente era la verdadera razón de su regreso. Me sentí profundamente herido. Ayer, después de confirmar todos estos detalles con varios de sus compañeros de trabajo, decidí confrontarla. Hasta ese momento, aunque tenía mis sospechas, le había permitido quedarse en casa. Pero cuando saqué el tema a colación, noté que se asustó mucho y me dijo que estaba malinterpretando la situación. Eso fue todo lo que necesitaba saber. El simple hecho de que todo esto hubiera sucedido fue suficiente para decirle que no la quería de vuelta, y que necesitaba irse inmediatamente. Ella intentó explicar que yo había entendido mal las cosas,
que su jefe la había manipulado y le había mentido. Pero el hecho de que todo esto hubiera ocurrido, que ella no me hubiera contado nada al respecto, y que al final seguía siendo una infidelidad sin importar las circunstancias, era algo que no podía perdonar. Lloró mucho y se resistió, pero insistí en que se fuera hasta que finalmente se marchó. Estaba destrozado. Lloré hasta quedarme dormido esa noche, y esta mañana recibí una llamada de mis suegros diciéndome que esto era lo último que su hija necesitaba después de todo lo que había pasado. Ellos respaldan su versión de que su jefe la engañó, y le dio falsas esperanzas, y que por eso había actuado así. Intenté explicarles que eso no cambiaba el hecho de que había sido una infidelidad y que ella había participado voluntariamente. Pero me llamaron insensible por echarla y negarme a apoyarla en este momento. Ahora me pregunto si tomé la decisión correcta porque la situación parece más complicada de lo que pensé inicialmente, y me siento muy confundido al respecto. Edición. Para aclarar algunas dudas que han surgido, aquí hay algunos puntos importantes. Primero, ella admitió que todo fue voluntario. Me confesó que comenzó porque su jefe coqueteaba con ella, y ella respondió a sus avances. Esto confirma que todo fue consensuado por ambas partes desde el principio hasta el final, sin lugar a dudas. Si hubiera sido una situación diferente, definitivamente la habría apoyado. Segundo, ni siquiera estoy seguro de si me dijo la verdad sobre el ascenso, o si solo fue una excusa para alejarse de mí y poder vivir independientemente sin que mi presencia la molestara constantemente. Me confesó que su jefe le había prometido dejar a su esposa pronto para casarse con ella. No solo eso, sino que también le aseguró que la ascendería por encima de otros empleados de su departamento, y le daría un aumento significativo en poco tiempo. Estas fueron las promesas por las que cayó, y no logro entender por qué llegaría a tales extremos por un ascenso y un aumento. Puedo entender la ambición profesional, pero todo esto fue completamente inapropiado y terrible. En fin, esto es toda la información que tengo, y espero que aclare cualquier duda que la gente pueda tener sobre la situación. Actualización 1. Quiero agradecer a todos por su apoyo. Los comentarios han sido tremendamente útiles para ayudarme a comprender mejor la situación, especialmente porque me he sentido muy desorientado y confundido durante todo este tiempo. Aunque he dudado de prácticamente cada decisión que he tomado hasta ahora, después de leer sus comentarios y hablar con mis padres, he llegado a la conclusión de que hice exactamente lo que debía hacer. Al final del día, nada cambia el hecho de que ella podría haber elegido no serme infiel, pero lo hizo. Tomó la decisión consciente de engañarme, destruir nuestro matrimonio y mentirme sobre absolutamente todo. No es algo que pueda superar fácilmente, ni tampoco algo que quiera superar. Ya me he puesto en contacto con un abogado, estamos iniciando los trámites del divorcio, y, más allá de eso, simplemente no quiero tener ningún tipo de relación con ella. Sin embargo, parece que ni ella ni sus padres están preparados para aceptar esta realidad. A pesar de que han pasado varios días desde que le pedí que se fuera, no han dejado de intentar comunicarse conmigo. Cuando bloqueé sus números de teléfono originales y sus cuentas en redes sociales, comenzaron a usar números temporales y perfiles alternativos. Incluso han enviado a otros familiares para intentar convencerme de que estoy causándonos un daño irreparable a ambos al elegir el divorcio. Constantemente mencionan el tiempo que hemos estado juntos, insisten en que nuestro matrimonio merece una segunda oportunidad, y que podemos solucionar las cosas dialogando, asistiendo a terapia de pareja, o tomando cualquier otra medida que no sea divorciarnos. No comprendo por qué esperan que yo tome la iniciativa para arreglar la situación, especialmente cuando fue Jenny quien cometió la infidelidad. Yo estaba completamente dispuesto a continuar con nuestro matrimonio, trabajar en nuestra relación y formar una familia con ella. Eso es precisamente lo que había deseado durante tanto tiempo, hasta que descubrí su engaño. Considero que mi reacción actual es perfectamente razonable. No soy yo quien está destruyendo algo, y mucho menos nuestros años juntos. Ella fue quien lo arruinó primero. No voy a ser quien recoja los pedazos e intente reconstruirlo. Eso está por debajo de mi dignidad, y no entiendo por qué se espera que haga algo así. De cualquier manera, sus acciones ya no importan en este punto. Como mucho, serán una pequeña molestia para mí porque ya he decidido lo que quiero hacer. Divorciarme, seguir adelante con mi vida y dejar todo esto atrás. Sé que no será fácil, soy consciente de ello, pero voy a hacerlo porque realmente no quiero tener nada que ver con esta situación. Ella me ha decepcionado profundamente, me ha causado repulsión, y ni siquiera puedo reconciliar a la persona que es ahora con aquella de quien me enamoré. Actualización 2. Jenny vino hoy a verme. Han transcurrido 6 días desde mi última actualización. No he tenido oportunidad de publicar aquí porque he estado intentando mantenerme ocupado. Ya completé el proceso de presentación de la solicitud de divorcio. Ella debería recibir la notificación en un par de días, y aunque esperaba su visita después de eso, me sorprendió verla llegar hoy. He estado trabajando desde casa estos últimos días porque necesito poner orden en mi vida. Sinceramente, no me siento capaz de ir a la oficina en este momento.
Cuando ella apareció por la tarde, consideré fingir que no estaba en casa, y dejar que se marchara por su cuenta, pero finalmente decidí dejarla entrar porque quería hablar con ella, no para reconciliarnos, sino simplemente para entender por qué me había hecho esto. Sé que muchos no estarían de acuerdo con esta decisión, pero sentí que necesitaba tener esta última conversación con ella. La dejé entrar y, tan pronto como cruzó la puerta, comenzó a llorar y a disculparse, pero le advertí inmediatamente que el llanto y las súplicas no cambiarían mi opinión, y que solo harían que me sintiera más incómodo al hablar con ella. Tuve que pedirle que se marchara una vez más. Le hablé con firmeza, pero dejé claro que podíamos mantener una conversación tranquila como personas adultas, o podía retirarse. Después de escuchar esto, decidió calmarse y nos sentamos en la sala. Comenzó a explicarme, lo más serenamente que pudo, que lamentaba todo el daño que me había causado, y que nunca había sido su intención lastimarme. Me pareció tremendamente irónico, y le respondí que si realmente no hubiera querido lastimarme, no habría hecho nada de esto en primer lugar, aunque ya no tenía sentido discutir sobre eso ahora. Pensé que ella iba a rebatir mi comentario, pero permaneció en silencio por unos momentos antes de continuar. Me dijo que podía entender que yo estuviera muy molesto con ella, y que tenía todo el derecho de estarlo, pero que solo necesitaba una oportunidad para explicarme todo porque ya lo había perdido todo. No quería perderme a mí también mientras yo siguiera pensando que ella era una mala persona. Ya intuía lo que me iba a decir, pero decidí darle la oportunidad de hablar. Comenzó explicándome que su jefe siempre había mostrado interés en ella desde que empezó a trabajar allí. Según ella, él siempre había coqueteado con ella, pero ella lo había ignorado constantemente. Sin embargo, recientemente él comenzó a insinuar que si ella correspondía a sus avances, obtendría beneficios laborales, lo cual la tentó. Me aseguró que lo había hecho pensando en nosotros. Me explicó que creía que si accedía, facilitaría la vida para ambos, e incluso mencionó que estaba planificando para el futuro porque sabía que yo deseaba formar una familia. Pero al mismo tiempo, se sentía culpable por sus acciones porque sabía que no era lo correcto. Había elegido el camino fácil, y se sentía mal por ello, por lo que no podía enfrentarme, y por eso había decidido alejarse temporalmente hasta encontrar el valor para terminar con toda la situación. Aparentemente, había estado intentando ponerle fin durante algún tiempo, pero entonces alguien filtró el video, y todo se complicó para ella. Cuando terminó de hablar, me sentí confundido porque ya estaba al tanto de todo esto, así que le dije que había estado esperando una explicación más sustancial, pero que ya conocía toda esa información. Entonces me respondió que eso era precisamente lo que quería decirme, y que pensaba que esto me haría perdonarla, que el hecho de que estuviera pensando en nosotros y nuestro futuro mientras me era infiel, de alguna manera me haría sentir mejor al respecto. Era tan absurdo que no pude evitar reír. Le dije que durante los últimos días me había estado sintiendo terrible por todo lo sucedido, pero que ahora podía ver claramente que había sido para mejor. Si nunca lo hubiera descubierto, probablemente lo habría lamentado aún más cuando eventualmente lo supiera. Le expresé que me alegraba de que la verdad hubiera salido a la luz, sin importar cómo sucedió, porque definitivamente, ella no es el tipo de persona con la que quiero formar una familia ahora. También le indiqué que ya que había venido, podía aprovechar para recoger todas sus pertenencias de una vez por todas e irse, porque no quería volver a verla, al menos hasta que comenzara el proceso de divorcio. Ella intentó protestar, pero le dije que simplemente ya no quería continuar la conversación. Le había dado la oportunidad de explicarse porque buscaba un cierre, y ese había sido mi error. Creer que tenía algo válido que decir en su defensa después de todo. Comenzó a llorar nuevamente y a decirme que realmente creía que esto me haría perdonarla. Insistió en que había sido manipulada para engañarme. Honestamente, solo pude poner los ojos en blanco porque era increíble cómo incluso ahora no podía entender que nadie puede ser manipulado para hacer algo así. Al final del día, fue una decisión personal. Una vez más, tuve que advertirle que si comenzaba a comportarse de manera irracional, la echaría nuevamente. Después de una breve discusión, ella empezó a gritarme y me acusó de ser despiadado. Me dijo que después de todo lo ocurrido, no podía creer que ni siquiera ahora sintiera compasión por ella. Le respondí que no tenía intención de compadecerme de ella solo porque estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Era lamentable que alguien hubiera filtrado el video, y que ella se hubiera metido en todos estos problemas, pero no su jefe. Sin embargo, incluso eso había sido una decisión personal. Y en este momento, no tengo la energía para sentir lástima por alguien que ha puesto mi mundo de cabeza por completo. Me insultó repetidamente, lloró bastante e intentó conseguir mi simpatía de varias formas, pero nada funcionó. Finalmente, le dije que ahora tenía la oportunidad de recoger sus cosas porque si volvía más tarde, no la dejaría entrar. Por su comportamiento de hoy, podía anticipar que no sería una persona fácil de tratar. No quería pasar por otro episodio similar, así que le advertí que esta era su última oportunidad de llevarse todo lo que había dejado.
Después de un rato, cuando ella seguía intentando discutir conmigo y yo no respondía, finalmente comenzó a recorrer las otras habitaciones para recoger sus pertenencias. En una hora, había empacado una maleta grande, y estaba lista para marcharse. Incluso antes de irse, me miró y me advirtió que estaba cometiendo un gran error y que me arrepentiría de esto en el futuro. Le respondí que ya tenía suficientes arrepentimientos relacionados con ella, y que no me importaba uno más. Solo necesitaba que me dejara en paz porque no iba a perdonarla y tampoco merecía mi perdón. Después de eso, después de perder casi 3 horas, finalmente se marchó y, honestamente, me alegro de haber decidido darle esta oportunidad porque ahora no tengo ninguna duda sobre mi situación. Estoy haciendo lo correcto, tengo un cierre y ni siquiera creo que vaya a extrañarla más. Esta ni siquiera es la persona de la que me enamoré, así que ¿por qué debería sentirme mal por terminar con ella? De todos modos, perdí un día entero de trabajo hoy, así que ese es probablemente el único arrepentimiento que tendré. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la última vez que Jenny vino y hablamos. Desde entonces, me he concentrado exclusivamente en el trabajo, y he evitado cualquier distracción. Pensé que los asuntos relacionados con el divorcio seguirían su curso natural, y no tenía sentido preocuparse por ello. Ayer creo que recibió los documentos del divorcio, y hoy decidió presentarse nuevamente. Esta vez no le permití entrar, y fingí no estar en casa. Puede parecer un poco extremo, pero me refugié en el baño y continué trabajando en silencio mientras ella seguía tocando el timbre afuera. Después de aproximadamente 15 minutos, aparentemente asumió que no había nadie y se marchó. Esperé casi media hora antes de volver a la sala, y cuando me aseguré de que se había ido completamente, decidí abrir la puerta para verificar si había dejado algo. Fue entonces cuando encontré una nota adhesiva en mi puerta, pidiéndome que la desbloqueara y hablara con ella. La arranqué, la arrugué y la tiré a la basura. No tenía intención de desbloquearla ni de hablar con ella. Sin embargo, debí haber anticipado que no se rendiría tan fácilmente, porque aproximadamente una hora después, regresó. Esta vez, desafortunadamente, no pude fingir mi ausencia porque estaba en medio de una llamada de trabajo en la sala, y ella pudo escucharme. Intenté ignorar el timbre, pero ella persistió, gritando que sabía que estaba en casa y que no podía evadir la situación fingiendo no estar. Me harté después de un rato y le dije que no quería hablar con ella. Le advertí que si continuaba con ese comportamiento, llamaría a la policía, porque se estaba volviendo irracional y difícil de manejar. Aún así, no se marchó. Me respondió que no le importaba a quién llamara, pero que necesitaba hablar conmigo, y que después de tanto tiempo juntos, esto era lo mínimo que podía hacer por ella. Lo consideré por un momento, pero luego recordé que ya le había dado una oportunidad la última vez, y la había desperdiciado. Era evidente que no tenía nada constructivo que decir, así que ¿por qué debería perder mi tiempo nuevamente? Decidí llamar a la policía en lugar de hablar con ella, y aparentemente estaba escuchando atentamente lo que sucedía dentro porque oyó la llamada telefónica. Intencionalmente había hablado más fuerte pensando que escucharme llamar a la policía la haría marcharse, pero en su lugar, solo la hizo actuar de manera más irracional. Comenzó a gritarme desde fuera de la puerta, llamándome persona horrible y otros insultos, pero no me sentí intimidado en absoluto. Continuó así hasta que llegó la policía, y luego fue retirada de mi propiedad de manera bastante brusca porque se negaba a irse voluntariamente. Podría haberse marchado con dignidad, pero eligió irse forcejeando y gritando. Después de esto, me hice una nota mental de que si intentaba aparecer nuevamente, probablemente tendría que solicitar una orden de restricción contra ella, porque esta situación me estaba alterando los nervios, y dado su estado mental, era imposible predecir sus acciones. Nunca llegué a averiguar qué había venido a decirme, y por qué insistía en aparecer tan desesperadamente, pero no creo que valiera la pena mi tiempo de todos modos, así que no me arrepiento de mi decisión. En este momento, solo espero que todos los trámites del divorcio se resuelvan rápidamente para poder dejar de lidiar con su comportamiento errático. Actualización 4. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización, y hoy finalmente recibí noticias de Jenny y su abogado. Durante este tiempo había habido un silencio total de su parte, lo cual me resultaba extraño, porque después de haber llamado a la policía, estaba bastante seguro de que ella tomaría alguna medida, y tendría que solicitar una orden de restricción. Incluso había conversado con mi abogado sobre esta posibilidad, y estábamos preparados, pero afortunadamente no sucedió nada. Sin embargo, después de 2 semanas sin noticias suyas, comenzaba a sentirme desconcertado. Hoy, finalmente, sus padres se presentaron en mi casa, acompañados por su abogado. Vinieron a entregarme personalmente los papeles del divorcio ya firmados, y querían hablar conmigo en nombre de Jenny. Al principio, no estaba muy dispuesto a abrir la puerta, especialmente después de todo lo ocurrido con Jenny, así que les pedí que dejaran los documentos afuera y se marcharan, ya que realmente no quería interactuar con ellos. Pero me respondieron que esa era una actitud muy irrespetuosa de mi parte,
Y me dijeron que podían entender mi recelo, dado que después de todo lo sucedido con Jenny, no quería arriesgarme nuevamente, pero que ellos estaban más estables emocionalmente que su hija en este momento. También me recordaron que debía mostrar respeto, considerando que son significativamente mayores que yo. Aunque me sentía escéptico, sonaban lo suficientemente razonables, así que pensé en simplemente atenderlos, escuchar lo que tenían que decir y dejar que se marcharan. Les abrí la puerta, me entregaron los documentos, y procedieron a expresarme su profunda decepción. Me explicaron que Jenny había caído en un estado de absoluta miseria y comportamiento errático después de su última visita, y que por eso había actuado de manera tan irracional cuando vino la última vez. Querían disculparse por eso, pero también señalaron que, en última instancia, era mi culpa, porque si la hubiera perdonado, y le hubiera dado una segunda oportunidad, las cosas habrían sido diferentes para su hija. Me dijeron que actualmente su estabilidad mental es extremadamente frágil, y consideran que soy responsable de ello. Me contaron que Jenny les había dicho que, después de todo lo que había tenido que enfrentar, siempre esperó que yo la apoyara, pero que incluso yo había resultado ser como todos los demás. Por eso, quería hacerme saber que nunca más volvería a presentarse, y que definitivamente me dejaría en paz como yo deseaba, porque era evidente que yo nunca la había amado realmente. Ese fue el mensaje que sus padres vinieron a transmitirme, y supongo que esperaban algún tipo de reacción emocional de mi parte, pero no sentí absolutamente nada. En realidad, solo experimenté alivio al saber que ella había decidido no volver a aparecer y dejarme en paz, además de haber aceptado todos los términos de la solicitud sin complicaciones. Se quedaron allí unos segundos más después de terminar su discurso, probablemente esperando alguna reacción, pero cuando no obtuvieron ninguna, simplemente se dieron la vuelta y se alejaron murmurando entre ellos. No me importa lo que estuvieran diciendo, porque solo me siento aliviado de que esto finalmente esté llegando a su fin. He terminado. Y eso es todo lo que había querido, así que estoy agradecido.